y la dirigencia magisterial. ¿Cómo valora esta situación? Gracias, Marvin, y buenos días a todo el auditorio de este canal. La verdad que el problema a que nos ha llevado este gobierno es bastante grande. Ya no poder cumplir con lo que está presupuestado, que es el salario de los docentes, pues esto nunca había pasado en la historia. Los problemas en educación se han venido arrastrando desde hace mucho tiempo. El docente llega al aula, se presenta, se está todo el año sin sueldo, pero él sabe que siempre en agosto, en octubre le vienen a resolver. Y una vez que le resolvieron, su salario nunca se le ha atrasado. Entonces el maestro decía, bueno, voy a aguantarme, que de entrada al sistema, por la burocracia, esto así es. Pero una vez que el docente ya le pagaban su primer sueldo, si no ha tenido ningún movimiento, no se le atrasa el sueldo. Sin embargo, hemos visto que todo el año pasado existió este retraso y se profundizó aún más cuando llegó don Marlon Escoto. Lógicamente, don Marlon Escoto es un hombre que está con dos sombreros, ¿va? Yo imagino que estarse trasladando de Olancho para acá, de aquí para Olancho, y luego atender a los medios de comunicación. Esto le ha impedido atender, ha desatendido la universidad y también ha desatendido el sistema educativo nacional. Ahí se ocupa una persona que esté permanente. Don Marlon Escoto y el Partido Nacional han sido incapaces de pagarle, simplemente pagarle, no digamos ya atender al sistema educativo. Si son incapaces de pagar, sin embargo fueron capaces de poner una prueba, que ahí se fue un poco de dinero, Martín. Sí. Ahí se fue un pocazo de dinero. Hay que preguntarle a don Marlon Escoto a quién fue que le dio ese negocio de la impresión de pruebas. Hay que ver cuántos millones gastó ahí don Marlon Escoto, ¿va? Ahora se inventa la matrícula en línea, que nosotros no estamos en contra de la tecnología, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay colegios que no tienen nada. Y creemos nosotros que lo fundamental en un centro educativo, o sea, mucho menos, no tienen ni pizarra, o sea, no tienen dónde instalar, no tienen ni energía eléctrica. Entonces, vemos que la problemática de pago, que es lo más elemental, no lo han podido cumplir. Y cuando se le pregunta a don Marlon Escoto que qué pasa, sale con los mismos argumentos, que está transfiriendo información, que está preparando la planilla, que eso es culpa del profesor, que no le hayan pagado, una serie de argumentos que no tienen ningún fundamento. Si el gobierno es incapaz de pagar, hombre, había de hablar claramente. La otra cuestión, por un lado escuchamos esto, pero no solo al magisterio le deben a todos los empleados públicos. Y sumado a esto es la deuda enorme que tiene este gobierno. Sin embargo, para campaña publicitaria del partido de gobierno, sí se mira que hay un flujo continuo de dinero. Entonces, ¿qué pasa este 2013? Si no ha pagado todavía lo del 2012, no entendemos cómo va a salir con los compromisos del 2013. El año anterior, el magisterio estuvo en las aulas de clase y le garantizamos el año escolar a todos los niños y niñas. El compromiso de nosotros es con los padres de familia. Y este año nosotros vamos a iniciar el 1 de febrero, normalmente, y vamos a cumplir también con el año escolar. Esperamos nosotros, Marvin, que por lo menos el salario lo cumpla. Nosotros vemos la guerra sucia que tienen este año contra el magisterio. Y hemos visto que se quita la licencia a los dirigentes magisteriales, que es un derecho, que la colegiación obligatoria, la sindicalización, quien la obliga es el Estado, fíjate, en la Constitución la obliga, porque el patrono y los empleados deben estar organizados, porque de esa forma se evita. Y mirábamos ahí en un periódico que dice 1.000 millones reciben los gremios, pero ese dinero no lo recibimos del Estado. Esas son aportaciones nuestras que pagamos nuestra cuota sindical, así como usted paga su cuota a su sindicato o a la organización que usted pertenece. Bueno, justamente sobre esa noticia, a ver si me la pueden volver a poner en pantalla.
Si no, pues también me la pueden enfocar por acá, cualquiera de las dos más. El Heraldo, pues esto lo publicó ayer martes, 8 de enero, 1.000 millones reciben gremios magisteriales. Las aportaciones de los docentes se transforman en un jugoso botín que administra bajo sus propias reglas la dirigencia de los colegios magisteriales. Dijo la diariolera, del año de gobierno venía transfiriendo 990 las aportaciones de los docentes. A partir de 2013, Finanzas no hará deducción. Y ponen las cantidades. El que más recibe es el Colprosuma con 5.445 millones, el COPEN 114, el Simprodo 97, el PRIGMA 97 millones, el COPRUN 91.2 millones, el Colpedagogos 48 millones, son las cantidades que recibe. Don Joel, nos comenta un poco sobre esta noticia, porque claro, para la población, bueno, hay tanto dinero de los maestros, ¿por qué se quejan que no tienen salarios? Si manejan los colegios magisteriales tanto dinero. ¿Realmente de dónde viene este dinero y en qué lo utilizan los colegios magisteriales? ¿Y cuál es el caso, por ejemplo, del Colpedagogo? Correcto. Mire, nosotros estamos regidos por la ley de colegiación profesional obligatoria, que es ley de la República impuesta, como le decía el compañero Vallecillo, por el mismo Estado. Esa misma ley de colegiación profesional obligatoria, como la palabra, obliga para que todo docente afiliado a las organizaciones magisteriales pueda aportar mensualmente su cotización a la organización. En uno es el 2%, el 3%, el 4%. En el caso particular del Colegio de Pedagogos, el 4% del salario básico mensual, equivalente a 394.56. Y como bien lo decía el compañero Alexis Vallecillo, ese dinero que está ahí no lo da el Estado. Esa es la aportación que da el compañero para su previsión social. Oiga bien lo que le digo, para proteger la previsión social de los docentes. Porque hoy por hoy, en donde el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, el cual está secuestrado con una ley que ya no da ningún beneficio. Antes usted iba al IMPREMA, usted miraba que el IMPREMA, ¿verdad?, lleno, haciendo trámites los docentes para sus préstamos, para cualquier... Hoy en día no. Entonces, el caso de los maestros que no se le ha pagado, por ejemplo, y no tienen dinero para aportar al colegio que esté afiliado. No, es muy sencillo. Si el compañero no tiene para pagar, no paga. Ahora, el problema con esto, ¿cuál es? Que los compañeros y el gobierno a eso está llevando con esta situación, que los compañeros queden desprotegidos de la previsión social que brindan también los colegios magisteriales. Es más, nosotros ya estamos preparando un plan de contingencia para que a pesar de todo esto los compañeros no queden desprotegidos. Mire, solo particular, voy a hablar del Colegio de Pedagogos, por esa cotización que el compañero da, de los cuales 173 lempiras, eso ahorro para cuando él se jubila, de los cuales también ya en la nueva reforma se le va a devolver todo su ahorro al compañero. El compañero aporta 65 lempiras de esa cantidad para, en caso de muerte natural, accidental o calificada, la aseguradora a la cual nosotros le pagamos eso le da 200.000 lempiras por muerte natural, 400 por accidental y 600.000 por muerte calificada a los beneficiarios. Para eso es ese fondo. 30.000 lempiras de gastos fúnebres para el hijo, para el cónyuge, y tenemos ahí un fondo de dar 6.000 lempiras para los padres. Eso está dentro del Colegio de Pedagogos. Para eso ejecutar ese tipo de fondos. Igualmente, por el aporte que el compañero da, tiene derecho a préstamos hasta 60.000 lempiras. Préstamitos que se le hace o préstamos automáticos. Tiene también una cotización a las filiales. En el caso particular del Colegio de Pedagogos, 25 lempiras van para cada una de las filiales, 11 lempiras van para los capítulos, 15 lempiras para un fondo de gastos fúnebres para padres. Es decir, toda la cuota se distribuye. ¿Y sabe cuánto? En el caso del Colegio de Pedagogos, cuánto el compañero deja para que la organización subsista, y pago del personal administrativo, pago de todas las obligaciones. Y pago, lógicamente, del plus. Nosotros le decimos plus porque no es un salario. 105 lempiras. Eso es lo que verdaderamente deja para eso. Entonces, eso es para proteger la previsión social y no lo da el gobierno, lo ratificamos, lo aporta cada uno de los compañeros. Ahora bien, lo que el gobierno ha dicho, y hasta ayer envió el oficio correspondiente, es de que sí, que la cuota profesional, y en honor a la verdad, lo vamos a decir acá, no la va a suspender, que la va a mantener.
Pero ¿qué pasa? El artículo 10, Ley de la República, a través del decreto 136, que es el Estatuto del Docente, -97, dice que es una obligación del Estado, vea usted, hacer las deducciones legales y voluntarias. Entonces, es voluntad de cada docente decir, yo quiero un préstamo y que me deduzcan lo que corresponde a ese préstamo. No es un antojo de la organización. Entonces, ¿qué pasa? En este momento no se van a hacer las deducciones de los préstamos. ¿Y sabe a qué se está orientando? A que nosotros, ¿verdad?, fortalezcamos el neoliberalismo, la globalización, el capitalismo salvaje, ¿verdad? Lo que orienta es a fortalecer prácticamente las instituciones privadas, las instituciones bancarias. Uno o dos o tres bancos que son los sí, que manejan los fideicomisos nosotros del gobierno. de hecho, nosotros teníamos un plan de contingencia en ese sentido, ¿verdad? Y en algunas instituciones le cobran el 2%, sí, el 1%, 1.5%, 3%. Entonces, hay que cargar, hay que buscar de dónde se saca ese dinero para poder hacer la deducción de los préstamos. Bueno, en la situación del IMPREMA todavía no está claro, igual se trascendieron los escándalos de corrupción, no hay nadie que haya sido enjuiciado o que haya deducido alguna responsabilidad administrativa penal con toda esta situación, donde se manejan los fondos, porque sabemos que el gobierno donde se maneja efectivo, ahí mete las manos, ya sea en JUPEN, los institutos de jubilación, el IMPREMA saca efectivo y da los famosos bonos. Bonos impagables, y que lo que hace para hacer atractivos los bonos, pues le sube los intereses que tampoco va a pagar. Si no le pagó el bono al 10%, no nadie le va a creer que lo va a pagar al 15%. Y entonces ahora se dan los famosos bonos soberanos, que en un país serio, estos bonos soberanos se dan solo en tiempos de guerra. Y aquí todavía no estamos en guerra, gracias a Dios, pero así lo hacen y lo aprueba el Congreso Nacional. Aparte que también se aprueban los bonos antes de aprobar el presupuesto. Si el bono es para soportar el presupuesto del 2013, la lógica nos dice que primero se aprueba el presupuesto y después se emiten los bonos, pero aquí se hace todo al revés. Es como lo que pasa con el Ministerio de Educación. Apoyamos que se tecnifique, que mejore, que audite a los maestros, pero la idea es que primero se salgan las obligaciones. Si tiene obligaciones salariales, salga eso de primero y después haga las auditorías, pague a las empresas privadas que quieran, pero salga de las obligaciones, y eso todavía no pasa. Antes de ir a la pausa leo algunos mensajes. Les recuerdo el 9727-3993. Pregunte, ¿cuándo pagan las compensaciones del 2011? Complementarias, Andrés. Sí, ¿cuándo las pagan las compensaciones? Mire, compañero, ¿verdad? En un oficio que su servidor tiene, lástima que no nos manda el correo, la sugerente de Recursos Humanos nos envió cómo estaban los presupuestos y las gestiones realizando, y sobre lo que son las complementarias de los años anteriores, dice allí, se está buscando el presupuesto en finanzas, en Casa Presidencial y en el Congreso. Y lo último no que... lo van a encontrar. Sí, y lo último, y esto sí es preocupante, man, auditorio, Magisterio Nacional, pueblo, esto sí es preocupante. Lo que ha expresado el titular de Educación es que dice de que esos crecimientos vegetativos se crearon sin el soporte presupuestario correspondiente y entonces fueron creados ilegalmente. Entonces nos está diciendo que no se van a pagar. Sí. Dice, la matrícula gratis es un fraude. Soy directora de un jardín de niños. A la cuenta del kinder nunca acreditaron dinero y en la página de internet de la Secretaría de Educación reporta que desde el 2005 acreditan 3.010 lempiras. No sé quién se está robando ese dinero. De la libreta del banco está en blanco. Es decir, cuando el ministro informe va a decir que esta directora de este colegio, la estadística, que esta directora recibió dinero y que cuando ya ella presente pues cómo utilizó ese recurso, ella no va a poder porque realmente nunca lo recibió. Eso está pasando con la matrícula. Es el caso que le decía Marvin, de maestros, directores, que les sale más caro venir a retirar el fondo de matrícula gratis por su pasaje que eso, entonces no lo retira. Pero allá en la estadística sale que lo retiró. Entonces lo que había que investigar, lo que habría que auditar, y el llamado es al Tribunal Superior de Cuentas, ¿va? Si es que hace algo. A ver quién retiró ese dinero ahí de la Secretaría. Bueno, me acuerdo que está el caso Amado Guevara, que
retiró un premio a saber y después dijo que él no recibió nada y en el Ministerio Público pues llevó su caso y efectivamente alguien retiró el dinero del premio del jugador y no fue él. No es un gobierno sin moral y ética. Profesores, quisiera saber cuándo van a pagar el mes de julio, que sin saber no nos pagaron, y también de los crecimientos vegetativos. Les saludo desde Ocotepeque. Buenos días, esperamos que los delincuentes del Estado, en especial el presidente y Juan Orlando, les paguen y se dejen de mentiras ya. Gracias. Lo que ha hecho este gobierno es robar, pero con los maestros no ha cumplido nada. Buen día, es una pena que los maestros interinos no se nos pagara el mes de febrero del 2012. Buen día, me deben todo el año de sueldo, como ha hecho esta persona, por crecimiento vegetativo y aún no me pagan. ¿Saben ustedes qué fecha nos darán el pago? Maestra de San Pedro Sula les escribe. Buen día, soy maestro y pasé junto a mi esposa y mis hijos la Navidad y fin de año más triste en toda mi vida. Me deben todo. En Ciguatepeque, Banco de los Trabajadores no han pagado ni el mes ni las vacaciones. No ha cumplido el gobierno, más irresponsable como que uno trabaja para que le mientan. Investiguen que las evaluaciones a los alumnos es un negocio de Pepe, el hijo del ministro de Educación. Buen día, el crecimiento vegetativo, ¿cuándo nos pagarán? Les habla de Atlántida. A los maestros de Proeco nos deben desde noviembre, ¿cuándo nos irán a pagar? No están cumpliendo. Lobo es lo peor que le pasó al país. Bueno, son algunos mensajes, ya vamos a la pausa, abordando este tema. Vemos que esto es lo que está pasando y bajo esta situación apenas vamos por enero, muy probablemente terminaremos un año electivo como siempre irregular por el cumplimiento del gobierno, el estira y el encoge entre el magisterio y el gobierno, y por mientras nos distraen hablan de una cuarta o una quinta urna el presidente Porfirio Lobo Sosa. No dice qué va a preguntar, solo dice que ahora no solo va a haber una cuarta, sino que una quinta. No sabemos ni qué va a preguntar en la cuarta, mucho menos en la quinta. Algunos hablan que van a preguntar sobre la reelección, sobre la constituyente. Bueno, yo en lo personal estoy a favor que se le consulte al pueblo, pero consúltele si estaría de acuerdo con un referendo revocatorio en el cual pues los cargos de elección popular al segundo año de no cumplir se les pueda sacar. Me gustaría pues que pusieran eso en una sexta urna entonces, no sé cuántas más van a preguntar. Y son temas que se lanzan como distractores de esta situación crítica que estamos viendo. Ya regresamos con Joel Espinal y Alexis Vallecidos aquí en Primer Plano. Que le resolvieron, su salario nunca se le ha atrasado. Entonces el maestro decía, bueno, voy a aguantarme, que de entrada al sistema, por la burocracia, esto así es. Pero una vez que el docente ya le pagaban su primer sueldo, si no ha tenido ningún movimiento, no se le atrasa el sueldo. Sin embargo, hemos visto que todo el año pasado existió este retraso y se profundizó aún más cuando llegó don Marlon Escoto. Lógicamente, don Marlon Escoto es un hombre que está con dos sombreros, ¿va? Yo imagino que estarse trasladando de Olancho para acá, de aquí para Olancho, y luego atender a los medios de comunicación. Esto le ha impedido atender, ha desatendido la universidad y también ha desatendido el sistema educativo nacional. Ahí se ocupa una persona que esté permanente. Don Marlon Escoto y el Partido Nacional han sido incapaces de pagarle, simplemente pagarle, no digamos ya atender al sistema educativo. Si son incapaces de pagar, sin embargo fueron capaces de poner una prueba, que ahí se fue un poco de dinero, Martín. Sí. Ahí se fue un pocazo de dinero. Hay que preguntarle a don Marlon Escoto a quién fue que le dio ese negocio de la impresión de pruebas. Hay que ver cuántos millones gastó ahí don Marlon Escoto, ¿va? Ahora se inventa la matrícula en línea, que nosotros no estamos en contra de la tecnología, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay colegios que no tienen nada. Y creemos nosotros que lo fundamental en un centro educativo, o sea, mucho menos, no tienen ni pizarra. O sea, no tienen dónde instalar, no tienen ni energía eléctrica. Entonces, vemos que la problemática de pago, que es lo más elemental, no lo han podido cumplir. Y cuando se le pregunta a don Marlon Escoto que qué pasa, sale con los mismos argumentos.
que está transfiriendo información, que... Y la dirigencia magisterial, ¿cómo valora esta situación? Gracias, Marvin, y buenos días a todo el auditorio de este canal. La verdad que el problema a que nos ha llevado este gobierno es bastante grande. Ya no poder cumplir con lo que está presupuestado, que es el salario de los docentes, pues esto nunca había pasado en la historia. Los problemas en educación se han venido arrastrando desde hace mucho tiempo. El docente llega al aula, se presenta, se está todo el año sin sueldo, pero él sabe que siempre en agosto, en octubre le vienen a resolver. Y una vez está preparando la planilla, que eso es culpa del profesor, que no le hayan pagado, una serie de argumentos que no tienen ningún fundamento. Si el gobierno es incapaz de pagar, hombre, había de hablar claramente. La otra cuestión, por un lado escuchamos esto, pero no solo al magisterio le deben a todos los empleados públicos. Y sumado a esto es la deuda enorme que tiene este gobierno. Sin embargo, para campaña publicitaria del partido de gobierno, sí se mira que hay un flujo continuo de dinero. Entonces, ¿qué pasa este 2013? Si no ha pagado toda la